aprendices de RStats Academia. En el video de hoy vamos a aprender cómo filtrar datos utilizando R. Es un tema bastante buscado, bastante requerido, muy útil por supuesto. Normalmente lo hacemos en Excel la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando las bases de datos son muy grandes, tienen muchas observaciones, es cuando R entra a jugar un papel fundamental porque permite tener bases o manipular bases mucho más grandes. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos dos bases de datos, una sobre tuberculosis y otra sobre la economía de distintos países. Son temas al azar que escogí con el propósito de explicar cómo se filtran los datos. Vamos a comenzar con la base de economía de los países. Lo primero que debemos hacer es ver la estructura de esta base. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Normalmente lo que yo hago es que utilizo el paquete dplyr. Es muy útil para manipulación de bases de datos, sobre todo para análisis exploratorios de datos. Y una vez cargo la librería, utilizo el nombre de la base, pongo el pipe operator. Para los que no saben qué es el pipe operator, es simplemente una conexión entre aquello que está a su izquierda con la función que está a la derecha. Escribo la función, que en este caso sería glimpse, y dentro no pongo nada, simplemente glimpse, así. Vemos entonces aquí abajo que es una base con 6 columnas, 6 variables, y que en general habla de el estado socioeconómico del país. En este caso Afganistán es el primer país. Y vemos que va desde el año 1952 hasta, no sabemos hasta qué año va. Para ver hasta qué año va, yo lo que haría sería escribir tail para ver los últimos datos. Economía de países. Y tenemos los últimos datos que serían de Zimbabue para 2007. Bueno, en este caso, Zimbabue, no creo que tengamos datos para todos los años para ese país, pues normalmente los países africanos no tienen muy buenos datos. Podemos hacer lo siguiente, buscar directamente en la variable año, que sería economía de países. Pongo el pipe operator distinct para ver los distintos valores que hay en esta variable. ¿Cuál variable? Año. Entonces ahí me va a dar la lista. Sí, efectivamente va desde 1952 hasta 2007. Son los años para los que hay información en esta base. Muy bien. Vamos a proceder con los primeros filtros. Supongamos que yo quiero analizar datos de los países europeos, únicamente los países europeos. No me interesan ni los africanos, ni los americanos, ni los asiáticos, ni los de Oceanía. Entonces yo necesito crear una base que solo contenga países europeos. Yo procedería a utilizar la función filter, igualmente con el pipe operator. Una forma corta de escribir esto es command M, command shift, perdón, shift M. Para los que tienen Windows, en lugar de command sería control. Control Shift M, esto automáticamente, si quieren escribir comentarios en R que no se lean como código, ponen un numeral previo a lo que van a escribir y no afecta nada el código. Este pipe operator funciona, como les dije, para conectar lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha. Luego voy a poner la función que nos llama. No es necesario ponerla en mayúscula. Aquí se me fue mayúscula. En mayúscula se escribe normalmente en SQL. Filter, voy a filtrar, dije que por continente, porque yo quiero solamente los países europeos. Y hay una variable que es en la base que se llama continente. Entonces yo voy a escribir continente igual a Europa. Ahora, normalmente, ¿qué hago antes de escribir eso? Tengo que identificar cómo está escrito en la base esa observación de los países europeos. Está en mayúscula, está en minúscula, está con la E principal en mayúscula o minúscula, en qué idioma está.
Entonces, para esto, yo lo que hago es que tomo la base, economía países, y hago lo mismo que hice previamente con los años. Escribo distinct y dentro pongo la variable continente. Corro command aquí para correr solamente este código. Yo utilizo command o control, que sería lo mismo. Command enter. Yo me paro aquí y pongo command enter. Y fíjense que la variable continente tiene 5 valores, 5 categorías. Y la que nos interesa es Europa. Efectivamente está escrita con E mayúscula. Es importante hacer esto porque si por ejemplo quisiéramos escribir América, yo hubiera puesto América sin la S y no me hubiera salido nada. Tengo que poner Américas con la E tildada. Y exactamente igual como está en la base. En otro video ya les enseñaré cómo transformar esas observaciones de texto para que sean más fáciles de manejar. Por ejemplo, yo pudiera transformar esas Américas en América fácilmente. Pero eso ya es para otro video. Seguimos aquí con continente. Bueno, efectivamente es Europa. Europa sí. Y le doy control enter. Esta base tiene 360 observaciones o filas y las mismas 6 variables de la original. La original tenía, vemos aquí, ¿cuántas tenía? Tenía 1704 filas. Esta solamente tiene 360. Bueno, ya ahí podemos comprobar que se ha filtrado. ¿Cómo hago para crear una nueva base? Yo simplemente escribo economía Europa. Le puedo poner el nombre que yo quiera. Y le doy el signo de asignación. El símbolo de asignación que es un menor que y un guión. Fácilmente se puede escribir este símbolo con alt, guión. Alt, guión. Muy bien. Economía países. Estos comentarios no afectan en nada el código. Lo único que tengo que hacer es... No puedo seguir escribiendo código a la derecha de esto. O sea, por acá no puedo seguir escribiendo código. Tengo que escribirlo debajo. Porque si no lo va a tomar como un comentario, no como un código. Si yo corro esto, se va a crear una base aquí a este lado llamada Economía Europa. Que si la aplicamos se nos va a mostrar y efectivamente solamente tiene en la variable continente el valor Europa. Entonces están todos los países clasificados como europeos en esta base. Ahora, ¿qué sucede si yo quisiera entonces manejar o manipular, filtrar con variables numéricas? Tipo, solamente los países eh, eh, con una población mayor a 1 millón de habitantes o solamente valores, observaciones de años después de los años 70 o entre 1980 y 1990. Bueno, muy fácil. Igualmente con el, la función filter, vamos a utilizar esta nueva base que hemos creado de economía de Europa para explicarlo. Ponemos el pipe operator, filter, quiero filtrar para los países que tienen una población mayor a 1 millón de habitantes o que en ese año tenían una población mayor a 1 millón de habitantes. Bueno, 1 millón de habitantes es una cifra muy pequeña, pongamos, no sé, 30 millones de habitantes. Porque puede que España en 1950 no los tuviera, no lo sé. Pero en 1990 obviamente tenía más de 30 millones de habitantes. Entonces esto va a filtrar el país y en el año en que tenga más de 30 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo ponemos? Buscamos la variable que corresponde a los habitantes, que en este caso sería la población. Filter población mayor que 30 millones. 30 millones. Y solamente nos va a dejar aquellas observaciones en los que la población, el valor de la población sea mayor a 30 millones. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba y vamos a ver economía Europa. Lo vamos a llamar economía Europa. em, grandes. Grandes. Para identificar que son grandes poblaciones. Alt guión o option guión en Mac. Y hacemos el siguiente filtro. Economía Europa grandes. Fíjense que tiene menos observaciones con las mismas variables. Y bueno, efectivamente nos salen países como Francia, Alemania, Italia, Polonia, España,
pero no para todos los años. Fíjense, solamente a partir de 1962. Francia ya a partir de 1952 ya tenía más de 30 millones de habitantes. Turquía, Reino Unido. Bueno, era de esperarse que nos salieran estos países, estas potencias europeas. Me sorprendió Polonia, no sabía que Polonia tenía tantos habitantes. Bien, ahora si yo quisiera hacer un otro filtro, solamente los países ricos con un PIB per cápita mayor a, no sé, 10.000 euros, ¿sí? 10.000 euros, o no sé, 15.000 euros, vamos a decir, los países que tengan un PIB per cápita mayor a 15.000 euros dentro de los que ya hemos venido filtrando. Vamos a utilizar entonces Economía Europa Grandes, vamos a aplicar un nuevo filtro de PIB per cápita. En este caso, si nosotros escribimos PIB, las tres primeras letras de una variable, RStudio va a autocompletar y simplemente hundimos Enter y va a salir PIB per cápita. Quiero que sea, yo dije que quería que fuera mayor a 15.000 euros, supongo que es en euros. Pero yo quiero poner un segundo filtro. Yo quiero que aparezcan solamente aquellos que tenían más de 15.000 euros después de 1980. Entonces yo pongo aquí una coma, simplemente una coma. Yo podría poner una coma o podría poner un i. Una coma o un i. Es decir, que se cumplan las dos condiciones. Y año posteriores a, o posteriores o iguales, mayor o igual a 1980. Bien, ahora es importante que sepamos cuáles son los operadores lógicos. ¿Para qué sirven los operadores lógicos en R? Para este tipo de operaciones lógicas, como su nombre lo indica, para saber mayor que y, o, diferente de. Operadores lógicos serían igual, mayor, menor que, diferente de, y o, como en teoría de conjuntos. Y sería como intersección, o sería unión, diferente de sería como complemento. Bien, entonces, ¿cómo sería el igual? El igual sería igual, igual. Igual, igual. Ponerlo como comentario. El mayor o menor que sería pues el símbolo de mayor y menor que. Mayor o igual sería simplemente, mayor o menor que sería así, mayor y menor. Mayor o igual sería mayor o igual, y menor o igual sería menor o igual, así. Serían los símbolos. Diferente de es un signo de exclamación y un igual. Esto quiere decir todo lo que sea diferente a lo que está a la derecha. Y sería el símbolo i que está encima del 7, y o sería una barra vertical, serían o. Por ejemplo, si yo quisiera aquellos países con un PIB per cápita mayor a 15.000 euros a partir del año 1980, aplicaría este filtro y lo llamaría economía, qué sé yo, potente 1980-2007. ¿Ok? Por ponerle un nombre. Lo asigno, me pongo al final, Command Enter, y aquí tenemos nuestra nueva base de economía potente. Y tiene solamente 30 observaciones. Pasamos de 77 observaciones a solo 30. Fíjense cómo solo nos muestra años a partir de 1982 hasta 2007 y nos salen Francia, Alemania, Italia, Polonia una sola vez, solo en 2007. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Seguramente porque su PIB per cápita en este año solamente a partir de esta época fue que superó los 15.000 euros. España y Reino Unido. Muy bien, pues ahora ya hemos visto cómo filtrar lo más básico del filtrado con dplyr utilizando filter. Ahora, utilicemos otra base, la de tuberculosis. Vamos a ver la base de tuberculosis. Igual, tuberculosis, podría hacerlo de esta manera. Glimpse, poniendo la función de primero. Glimpse, tuberculosis. Control Enter. Vemos que tiene bastantes NAs. Esto lo hice a propósito para poder filtrar, saber cómo filtrar los NAs. Esta base de tuberculosis
presenta una particularidad y es que las columnas tienen unos nombres muy extraños. A primera vista, no sé a qué se refieren. ¿Qué haría? En este caso, pues es relativamente sencillo, puesto que la base yo la tomé de una librería llamada Datos y originalmente esa base se llamaba OMS. Yo lo que hice fue cambiarle el nombre y asignarle al objeto tuberculosis para entender que era sobre este tema. Pero si yo no entiendo esa base, yo lo que puedo hacer es escribir un signo de interrogación y poner el nombre de la base, que se llama OMS. Yo clico en OMS y fíjense cómo al costado derecho de mi pantalla me aparece la información sobre esta base de datos contenida en la librería. Es de la Organización Mundial de la Salud, tiene un subconjunto de datos del informe anual de tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud. Ok, nombre del país, el código del país en 3 dígitos, el año. Muy bien. Supongamos que yo quiero hacer un análisis únicamente de la incidencia de esta enfermedad en los niños de 0 a 14 años, que es una de las categorías, hombres y mujeres. Ok, entonces yo lo que hago es que ahora voy a buscar aquí el código o el nombre de la variable que corresponde a ese dato que yo quiero que es de mi interés. Hombre sería este, vamos a copiarlo. Y mujeres, mujeres, positivos de 0 a 14 años. Esta variable. Bien. Y únicamente voy a tratar con esas variables. Las demás las voy a descartar. Y vamos también a aprender cómo seleccionar variables de un solo tiro. Bien, lo que voy a hacer es que voy a eliminar todas las variables que no me sirven. En este caso, me interesa el país. No me interesa tanto el código ISO, no hago nada con él. Me interesa el año y me interesa pues estas dos variables que consigné aquí debajo. Ok, vamos a verlas acá arriba para que se vean. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Borro esto y escribo tuberculosis, siempre el nombre de la base que voy a tratar, que voy a manipular. Pongo el pipe operator y pongo el comando select para seleccionar ciertas columnas. En este caso, país, coma, año, coma, estas dos. Solo se distinguen porque esta tiene en lugar de una H una M. Muy bien. Y voy a asignar los tuberculosis niños. O ninos, porque no tengo la ñ. No es conveniente usar la ñ por temas de reproducibilidad. Control Enter. Y aquí tengo mi base a la derecha arriba de tuberculosis en niños. Veo que tiene muchos países, algunos en NAs. Y aquí es donde vamos a filtrar. Yo no quiero tener datos con NAs, con datos vacíos, porque no me sirven. Entonces, ¿qué hago enseguida? Yo lo que haría de una vez por todas es filtrar esos datos con NA de la siguiente manera. Tuberculosis, control enter, filter y coloco signo de admiración que es diferente, todo lo que sea diferente, a is.na. Is.na lo que genera es un vector de verdaderos y falsos. Lo que hace es analizar la variable que yo le dicte y me va a decir si esta celda es un NA falso o verdadero. En este caso sería verdadero. Is NA, verdadero, verdadero, verdadero. Y así sucesivamente hasta que llegue a este cero. En este cero va a decir falso. Entonces, ¿qué va a hacer R? Va a filtrar todos aquellos en los que esa función es verdadera. Es verdadera. Si yo le quitara este signo de interrogación, sería, él me devolvería todas aquellas, todas aquellas filas en las cuales la variable, digamos, nuevos FPP H014, nuevos 014, sea NA. Es decir, él me va a tomar solamente los que son NA. ¿Ok? Fíjense cómo muestra puro NA, puro NA, puro NA, puro NA. Ahora, yo quiero es lo contrario. ¿Cómo lo hago? Simplemente en el costado izquierdo de esa función, lo que hago, este paréntesis está además aquí. Lo que hago es poner un signo de exclamación. Es decir, el signo de exclamación lo que hace es
negar esta función, es decir, me da el contrario. Si en la previa que yo había puesto me devuelve todos los NAs, cuando yo le pongo el signo de exclamación, él lo que va a hacer es negar esta función y me va a dar el contrario, es decir, todos aquellos que no son NA me los va a devolver. Vamos a hacer la prueba. Fíjense cómo empieza desde aquel cero que vimos eh, cuando miramos la tabla. Y así en toda la tabla él va a eliminar todas las filas para las cuales esta variable, esta variable es cero. Ahora, fíjense que me siguen saliendo las demás variables que no me interesan. ¿Eso por qué? Puesto que no utilicé tuberculosis ninos, sino tuberculosis sola. Pero si yo utilizo tuberculosis ninos, me sale solo esta variable, solo esas cuatro variables que para mí son de interés. Ahora, puede suceder que ya no salen ningún NA en esta variable, pero puede suceder de que haya en efecto NAs en la variable de mujeres, nuevos FPPPM 014. ¿Qué haría? Hago lo mismo. Y is.na para esta otra variable. Nuevos FPPM de las mujeres. Es decir, para que se cumplan las dos condiciones. Que no haya ni NA en una ni NA en otra. Entonces yo lo asigno a tuberculosis. Es más, puedo reescribirla con el mismo nombre y lo que hace es transformarse. Es decir, se reescribe. Se transforma, queda con el mismo nombre, pero es una base de datos diferente sin NAs. Bien, todavía tengo muchas variables. Tengo 3000 filas, perdón, muchas filas, 3000 filas. Yo quiero, ya eliminé los NAs, ya vemos cómo se eliminan los NAs y podemos proceder a hacer nuestros filtros comunes y corrientes que estábamos haciendo. Yo quiero solamente, en este caso, los países de América, en este caso. Entonces, continente. Oh, no, 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 no. Aquí no hay ninguna variable que sea de continente. Aquí solamente hay país y año. Ok, digamos que yo quiero Ecuador, Colombia y Perú y Venezuela, porque me interesan esos países. ¿Cómo lo hago? Como son varios, no es conveniente usar el igual igual. Lo que se hace es utilizar un nuevo operador lógico. No sé, bueno, no sé si sea un operador lógico, pero si es un operador que funciona como el igual, pero para conjuntos de datos, para muchos valores. En este caso utilizaríamos igual la variable la función filter y pondríamos país, pero en lugar de igual igual pondríamos porcentaje in porcentaje, es decir, que lo que esté a la derecha, es decir, el conjunto que esté a la derecha esté contenido en país y me va a filtrar eso. Es decir, que estos valores bien. ¿Cómo rectifico si Perú tiene tilde o no? No, vamos a correr esto. No me lanzó ninguna advertencia, así que probablemente no tenga tilde. Entonces, si tuviera tilde me diría como algo así como que Perú no fue encontrado. Tuberculosis ninos Sudamérica. Yo sé que no están todos los países de Sudamérica, pero es un ejemplo. Sudamérica. Control Enter. Y podemos verla aquí. La aplicamos y rectificamos. Colombia, Ecuador, Venezuela. Bueno, fíjense, no está Perú. Eso significa que probablemente yo estaba equivocado. Y Perú sí tenía tilde. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Yo escribo tuberculosis, ninos, que es la de los niños. Y le doy distinct. ¿Distinct qué? País. Para ver cuáles son los valores de los países. Pero yo quiero ver todos los valores. No quiero ver solamente la cabeza. Distinct país, lo asignaré a países, al objeto países, control enter, voy al objeto países y lo rectifico. Están todos los países y cómo se escribe. En este caso voy a buscar a Perú, 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 Perú. Por ahí está. Sí, efectivamente tiene tilde. Tengo que escribirla exactamente igual a como está en la base. Entonces paso a mi alfabeto latino y escribo la tilde de Perú. De Perú. Corro de nuevo ese código y esta vez mi tuberculosis niño Sudamérica sí va a tener A o debería tener A
a Perú. Efectivamente tiene a Perú. Muy bien. Entonces, recapitulando, tenemos que podemos filtrar con la variable, con la función filter. Ponemos el nombre de la variable que queremos que sirva como referencia a nuestro filtro. Y ponemos nuestro operador lógico, sea mayor que, menor que, igual, igual, que sería igual. Diferente de, si yo quisiera hacer diferente de, sería pues así, en lugar de igual. Me traería todos menos Europa, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué más? Vimos cómo poner dos condiciones en un mismo filtro. Si quisiéramos que esto no fuera un y, es decir, que no se cumplan las dos condiciones, sino que se cumpla alguna de las dos, yo debería poner en lugar de y, debería poner un o, que sería una barra vertical. Y así podemos jugar con nuestros operadores lógicos para filtrar con la función filter. Y finalmente, para filtrar los NAs, recomiendo utilizar la función isNA dentro de nuestra función filter con o sin signo de exclamación, dependiendo si lo que queremos es quedarnos con todos los NAs o quedarnos sin los NAs por variable. Es decir, esto va a filtrar, me va a sacar todos los que no son NA, porque aquí está el comando de exclamación, el signo de exclamación, dentro de esta variable, y al mismo tiempo los que no sean NA en esta segunda variable, que es lo que me interesa. Finalmente la guardamos en estas nuevas bases que creamos, tuberculosis niños Sudamérica, y no tenemos ningún NA y tenemos los países que nos interesan. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna sugerencia, déjenla por favor en los comentarios. Nos ayudarían mucho si pican en me gusta, si se suscriben al canal. Estamos tratando de expandir el conocimiento en programación y en análisis de datos en R a los jóvenes de Latinoamérica, de Hispanoamérica en general, que quieran aprender y que por alguna u otra razón no, no puedan o no estén en la capacidad o no deseen aprender en inglés, ya que en su mayoría el contenido de programación y análisis de datos está en inglés. Nosotros tratamos de dar el mejor contenido posible en español, lo más claro posible, y su retroalimentación es fundamental. Nos vemos en un próximo video. Vamos a estar sacando nuevas emisiones de clases de distintos temas, y coméntenos si quieren que les enseñemos algo en específico y probablemente saquemos un video al respecto. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.